Hola, hola amigos y amigas de Paislo. Soy Rocío Gambra y el día de hoy estoy con la doctora Úrsula Fiedler. Ella es nefróloga de la Clínica Alemana de Santiago y el día de hoy nos viene a hablar del riñón, porque el 14 de marzo se celebra el Día Internacional del Riñón. ¿Cómo estás, doctora Úrsula? Hola, muy bien, gracias por la invitación. El riñón creo que es un órgano, de hecho, cuando uno dice nefrólogo, no todos saben que justamente es una de las cosas que ven. ¿Qué es lo que ve un nefrólogo en particular? Los nefrólogos vemos todo lo que involucra el funcionamiento de los riñones, que más allá de la función habitual que uno tiene, un poco el concepto de que es como el gran filtro, ¿cierto? Que tiene el cuerpo, el riñón tiene muchas otras funciones. Regula la presión arterial, es el encargado de eliminar toxinas, algunos fármacos, el líquido en exceso, participa en muchas otras funciones también. Por ejemplo, en el riñón se activa la vitamina D, que es la vitamina D del sol. Por lo tanto, los riñones también tienen un rol en la regulación del calcio fósforo y en el cuidado de los huesos. El riñón además es el responsable de fabricar la proteína que da la señal para que se produzca los glóbulos rojos. Es una hormona que se produce ahí, entonces también los pacientes con falla renal pueden presentar anemia. Entonces, en realidad el riñón participa y está como enlazado en la función con muchos otros sistemas. Y los nefrólogos vemos eso, la parte de funcionamiento, las enfermedades obviamente que afectan a los riñones, y en etapas ya posteriores, cuando la función decae lo suficiente, vemos también todas las terapias de sustitución renal, diálisis y trasplante. ¿Cómo podría pensar yo qué síntomas tendría que ver para pensar que tengo algún grado de problema en el riñón? Eso es súper importante. Lamentablemente, los riñones no dan muchos síntomas. Habitualmente uno puede pasar asintomático durante un periodo muy largo, y cuando empezamos a tener síntomas estamos tarde. Los pacientes que empiezan con náuseas, vómito, baja de peso, empiezan con cuadros que se empiezan a desorientar, habitualmente corresponde ya a etapas tardías donde estamos con una retención de toxinas importante y estamos próximos a diálisis. Entonces, los pacientes es muy importante que se realicen sus controles habituales, que dentro de los controles habituales con sus doctores se mida función renal, se tome un examen de orina, que les tomen la presión, y que obviamente todos aquellos que tienen factores de riesgo, como ser hipertensos, diabéticos, obesos, etcétera, se estén controlando en forma habitual, porque es la única forma que tenemos de pesquisar la enfermedad renal en etapas tempranas. ¿Cada cuánto tiempo uno debiera, si es que tiene estas complicaciones o estas dependencias como las que usted acaba de señalar, debiera irse controlando? Los pacientes en general que tienen enfermedades crónicas tienen controles. Por ejemplo, los que están en programas de salud cardiovascular casi siempre tienen algún control cada 6 meses, por ejemplo, algunos al año. Y las personas que no tienen ninguna patología de base debieran como adultos hacerse chequeo una vez al año de las cosas por lo menos principales. Entonces, en estas cosas que la pesquisa necesita ser precoz, es fundamental que uno mantenga sus controles en forma regular. Y en el caso de las infecciones urinarias también es algo que se ve y que puede llegar a riñón, ¿o no? ¿Estoy equivocada? Sí, las infecciones urinarias son muy frecuentes, sobre todo en las mujeres, y que va aumentando después con la edad. Eh, y las infecciones urinarias, las que son bajas y que son como cistitis, habitualmente más que las molestias no dan tanto problema, pero las que son más altas y que pueden llegar al riñón, aquellas que son pielonefritis, donde da fiebre, dolor lumbar, pueden dejar muchas secuelas en los riñones, van dejando como cicatrices que a la larga van comprometiendo la función renal. Entonces, es importante que los pacientes que tienen infecciones urinarias recurrentes se controlen con un nefrólogo, que podamos ver las causas de por qué hacen tantas infecciones urinarias, y dejar todas las medidas de prevención. Y en eso hay hasta vacunas, incluso orales, que han salido en el último tiempo para prevención de infecciones urinarias. Así que hay hartas cosas que se pueden hacer. Wow, eso no tenía conocimiento respecto a estas vacunas orales. Qué interesante. En adultos mayores se da sobre todo
mucho tema de infecciones urinarias, sobre todo aquellos que están ya sin control del esfínter, por ejemplo. Y también pasa mucho que los adultos mayores cuando tienen infecciones urinarias rápidamente se empiezan a perder más fácilmente. ¿Es así? Sí. Es así, las infecciones en general provocan que los pacientes adultos mayores puedan sufrir cuadros de delirium, que son estos cuadros de desorientación, y que traducen una deficiencia muy parecida a cuando uno hace insuficiencia de otros órganos, pero cerebros que tienen menos reserva por la edad, ante eventos así, rápidamente se pueden desorientar. Y muchas veces nos pasa que ese es el primer signo, efectivamente, de que hay una infección urinaria en curso. Así que a todos los pacientes mayores que llegan así medio perdidos, les tomamos orina siempre. Claro, y también a esos cuidadores de tener ojo de que si ven, si están a cargo de algún adulto mayor que de repente se empieza a perder, ahí hay que tener harto cuidado, que puede ser una infección urinaria, porque si no es bien tratada, entonces rápidamente puede subir, ¿o no? Como usted. Claro, hay que estar atento a que se hace fiebre o pacientes que de repente no hacen fiebre, pero que el pipí sale más turbio o mal olor, o que controlaban el esfínter y ahora ya no. También pueden ser señales de que hay alguna infección a ese nivel. En el caso de los niños pequeños, me ha tocado ver un par de casos que les ha dado que han tenido problemas con una bacteria que en uno de ellos ha terminado después con problemas en riñón, Ujú. la coli, ¿no? Sí, hay de la Escherichia coli, que es una de las bacterias más comunes que tenemos a nivel intestinal, hay varios subtipos y uno de ellos provoca una enfermedad que es bien grave, que se llama síndrome hemolítico urémico, que efectivamente es mucho más común en niños, puede pasar en adultos, pero en niños es mucho más habitual, en el cual parten con una infección gastrointestinal, habitualmente diarrea, vómitos, fiebre, y que posteriormente empiezan con problemas renales. Muchas veces llegan con la historia de que empezaron con diarrea, por ejemplo, y que en algún momento dejaron de orinar. Y muchos de esos pacientes pueden requerir incluso apoyo con diálisis. Así que sí, son cuadros bien importantes. Claro, se lo comentaba porque aquí en la ciudad de Osorno hemos visto estos casos, personas cercanas a mí, al menos dos casos de este tipo que son bastante complejos porque los niños tienen mucho dolor, muchos problemas y no es de tan fácil pesquisa al parecer. ¿O sí? No es de tan, O sea, si el paciente llega a un recinto hospitalario por el cuadro gastrointestinal, lo más probable es que sí se lo detecten porque en los exámenes generales hay cosas que rápidamente son signos de alerta, algunos cambios en los niveles de plaqueta, del mismo tema de la función renal, puede haber anemia, hay una serie de cosas que uno encuentra y que orientan rápido a eso, pero claro, el tema es si es que uno lo trata solamente de manejar en la casa y empieza a darle. Muchas veces a los niños, a veces, por ejemplo, les dan antiespasmódicos para tratar de frenar el dolor y con eso uno enmascara, que de hecho los pediatras siempre dicen que uno no da antiespasmódico porque puede incluso enmascarar apendicitis y otras cosas. Entonces, ojalá no automedicarlos y obviamente llevarlos a un recinto si uno ve que en el fondo no es un cuadro común y corriente. Y insistir en el caso que esto persista, ¿no? Porque muchas veces pasa que si tienen un dolor de guatita los mandan de vuelta a la casa, ¿no? Y, y tenemos esto, si es recurrente el dolor, volver a ir y asistir para que se pueda atender a los niños, porque es una Y si bacteria bastante vemos que compleja. es bien compleja y hay niños que salen bien indemnes después del cuadro, pero hay otros que sí quedan con daño renal y hay pacientes que quedan con una función límite y que después al poco tiempo necesitan ya diálisis en forma permanente o pueden necesitar trasplantes. Esta bacteria además no solamente da falla renal, pueden dar compromisos neurológicos que son bastante severos. De hecho, hace poco tuvimos un cuadro, una chica que finalmente riñón y los otros sistemas recuperaron, pero la parte neurológica no. Entonces, sí, el llamado es a consultar y ojalá no sobremedicar a los niños y enmascarar estos cuadros en la casa con los medicamentos que uno usa en forma habitual. Doctora, vamos ahí, usted señaló el trasplante de riñón. Hay personas que viven con uno solo o que incluso dentro de su vida también nunca supieron que tenían uno solo. Así ¿Qué, es.
¿Cómo funciona ahí el poder vivir con un solo órgano, finalmente? Mira, tal como dices tú, hay muchas personas que se enteran por otras cosas de que efectivamente tienen un puro riñón. A veces dolores abdominales, van a la urgencia, le hacen una ecografía y se enteran de que han vivido toda su vida con un puro riñón. Eh, y hay otras personas que a veces tienen un riñón que se perdió en el camino por infecciones urinarias, por ejemplo, cuando niño, y que sí tienen un segundo riñón, pero que está atrófico. El tema es que uno puede vivir con un solo riñón y en muy buenas condiciones si es que el riñón que queda está sano. Entonces, en las personas que son potenciales donantes, nosotros hacemos un estudio que es muy exhaustivo para asegurarnos que ese paciente o esa persona va a seguir siendo sano una vez que haya donado su riñón. Entonces, el proceso no es tan sencillo como decir yo quiero donar, sino que le hacemos muchos exámenes y descartamos que sea diabético, si es que es hipertenso pueden ser solo hipertensiones muy leves que se controlan con un fármaco, descartamos que haya cáncer, una serie de condiciones de manera de asegurarnos de que tiene, en el fondo es un súper donante, que tiene muy buenos riñones y que no vamos a terminar con dos pacientes en diálisis finalmente, sino que tanto el que recibe como el que da van a seguir en buenas condiciones. Y de hecho, a los donantes los seguimos nosotros. Una vez al año al menos controlamos a los donantes de por vida para pesquisar justamente de que todo siga funcionando bien. Claro, porque el riñón es uno de los pocos órganos que se puede hacer una donación en vida y no se sabe mucho tampoco de ese Exacto. tema aquí en el país. Claro, el tema de trasplante en general uno no lo conoce hasta que le toca de cerca con alguien en la familia o algún amigo cercano. Efectivamente es un órgano que se puede donar porque es un órgano par, entonces uno tiene la opción de optar a donante vivo, que es en el caso de que uno tenga algún familiar cercano que pudiera ser donante, o entrar a la lista de espera para donante cadáver. Se puede cualquiera de las dos opciones. Obviamente el donante vivo es lejos la mejor opción, es un órgano que está súper testeado, que está súper probado que es un órgano bueno, que habitualmente tienen poquitos tiempos de traslado porque pasan de un pabellón a otro al lado, entonces habitualmente funcionan mejor, duran más tiempo, entonces si uno pudiera tener un donante vivo es la situación ideal. Ahora, si uno no tiene esa posibilidad y opta y logra un órgano a través de la donación por la lista de donantes de cadáver, igualmente es mucho mejor a largo plazo que estar en diálisis. La diálisis salva vidas, pero lamentablemente va deteriorando a los pacientes, sobre todo a nivel cardiovascular, de manera que el trasplante es lejos la mejor opción. Lo único que reemplaza al riñón es otro riñón. Todas las otras formas de diálisis reemplazan algunas funciones en particular, pero todas las funciones que hace un riñón solo lo hace un riñón de verdad. Y los pacientes que se trasplantan tienen mucho mejor calidad de vida y tienen mejor sobrevida también, viven más años que la gente que está en diálisis. Así que siempre esa es la primera opción que uno trata de ofrecer. Bueno, muchas gracias, doctora Úrsula Fiedler, por conversar con nosotros el día de hoy sobre el riñón y traernos este conocimiento que muchas veces se desconoce y es un órgano del que no se habla mucho. ¿Algún mensaje final que quiera dejarle a nuestros auditores? El mensaje final es que se controlen, sobre todo, como les digo, los pacientes que tienen factores de riesgo, porque esto es una enfermedad silenciosa. Actualmente tenemos un poco más de 25.000 pacientes en diálisis en Chile, es muchísimo. Entonces necesitamos mejorar nuestra pesquisa y eso pasa por mejorar la adhesión a los controles. Aprovechen de tomarse la presión cuando van a un control, de repente otras cosas, a lo mejor un control ginecológico o un control con el médico general, que les tomen la presión y si tienen antecedentes familiares de riesgo, también que se acerquen por lo menos a una consulta general para que tengan un chequeo y que no lleguemos en etapas tan tardías donde ya no tenemos que ofrecer estas cosas como trasplantes, diálisis y ya no podemos intervenir mucho más. Me queda una pregunta. ¿Hay algo en la alimentación que podemos hacer para poder prolongar la vida del riñón? Sí, una de las principales cosas es el consumo de la sal. Yo te diría que en términos generales las cosas que le ayudan al riñón son las mismas que le ayudan al corazón, están muy correlacionadas. Entonces, el mantenerse en una dieta sana, con bajo consumo de carnes rojas, bajo consumo de sal para evitar el tema de hipertensión, hidratación adecuada,
obviamente no fumar, evitar el sedentarismo, mantenerse en un peso adecuado, un poco las mismas cosas que le hacen bien al corazón, le hacen bien al riñón también. Una particularidad, sí, que cabe mencionar, que es súper importante, es que los riñones son tremendamente sensibles a los medicamentos. Y hay medicamentos que son de uso muy habitual, como por ejemplo los antiinflamatorios, que uno tiende a tomarlo sin indicación, obviamente, y que son de venta libre, que pueden causar daño renal. Entonces, ojalá usar antiinflamatorios como ibuprofeno, ketoprofeno, ketorolaco, toda esa familia, en forma lo más espaciada posible, con indicaciones bien precisas y no sobremedicarse, aunque parezca que son medicamentos inocuos, porque en verdad no lo son. Dicen que los niños no debiéramos dar más de 3 días seguidos ese tipo de medicamentos. ¿Están así? En adultos pasa lo mismo. También tiene efecto a nivel renal, pueden producir úlceras gástricas, pueden aumentar la presión. Entonces, son medicamentos que ojalá uno ocupe un poco como de rescate o en situaciones, como dices tú, puntuales. O sea, si uno le sacaron una muela, uno puede estar con una indicación de antiinflamatorio 2 o 3 días, pero no prolongarlo en el tiempo. No son medicamentos que uno vaya a ocupar como de uso crónico por los efectos adversos que tienen. Así que ese es un llamado importante porque como son de venta libre, uno tiende a recurrir a ellos como primera opción ante cualquier cosa, un dolor de cabeza, dolor de espalda, cualquier cosa habitual, digamos. Bueno, doctora, muchas gracias por conversar con nosotros el día de hoy, dejarnos estos antecedentes para poder tenerlos en consideración en nuestro día a día y cuidarnos, cuidar nuestro riñón también. Muchas gracias a usted y a todos los que se sumaron. Por supuesto, los dejamos invitados a que revisen esta y otras entrevistas en paislobo.cl. Nos vemos. Chao, chao.